Muy bien, señores alumnos, en esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión número 10. Y en esta sesión número 10 lo que vamos a aprender o las pautas que les vamos a dar es para que ustedes redacten los resultados, la discusión y las referencias bibliográficas. Con todos estos elementos ya tenemos completados todos los aspectos que están involucrados en la redacción de un artículo de investigación. Eh, Respecto a los resultados, debemos decir que en esta sección lo que vamos a hacer es reportar los nuevos conocimientos que hemos obtenido, es decir, lo que encontramos durante el proceso de la investigación. Se considera que esta sección debería ser la más simple de redactar. Y en este momento es en el cual ustedes van a incluir las tablas y las figuras que, entiéndase figuras, los gráficos que elaboraron en la sesión 7 y en la sesión 8. También se debe entender que estas tablas y estas figuras por sí solas deben expresar claramente los resultados del estudio. Y eso es lo que se les pidió que ustedes desarrollaran en las sesiones anteriores. Se empleará cuando empleamos también para reiterarles cuando emplearemos las tablas, cuando la precisión de los datos es importante y los gráficos cuando los datos presentan una tendencia definida o permiten resaltar o queremos resaltar una diferencia. Esta sección de los resultados se debe escribir en pasado, se encontró, se observó, etc. ¿Qué consideraciones debemos de tener en cuenta al presentar los resultados? Primero, estar seguro de haber entendido los resultados que hemos obtenido. Luego, presentar los datos sin interpretarlos. Debemos usar subtítulos para párrafos. Las determinaciones deben ser, o las estadísticas deben ser significativas. Usar sistemas internacionales de unidades si son necesarias. Y ahí les estamos poniendo la web donde pueden ustedes consultar el Sistema Internacional de Unidades. Usar comas en español o puntos para decimales. Obviar información innecesaria y también obviar información repetitiva. El otro elemento que debemos de considerar es la discusión. En la discusión debemos de tener en cuenta que unos buenos resultados y una buena discusión aseguran la publicación, ¿no? Y los he puesto en negritas. Si tenemos buenos resultados y consecuentemente hacemos una buena discusión, vamos a asegurar que nuestro artículo científico, nuestro artículo original, pueda ser publicado. En cambio, ocurrirá lo contrario con aquellos en los cuales tengamos buenos resultados y la discusión sea inadecuada. Por lo anterior, muchos afirman que la discusión es el corazón del manuscrito, donde la mayoría de los lectores irán después de leer el resumen. Es la sección más compleja de elaborar y organizar, donde ahí se va a poner a prueba la fortaleza científica de un investigador, ¿no? Entonces, miren, la discusión es la sección más compleja de elaborar y organizar, y es en este momento, en el momento de la discusión, donde se va a poner a prueba la fortaleza científica de un investigador. Se recomienda en la discusión considerar los siguientes aspectos: las evidencias principales del estudio, luego el contraste de las evidencias con otros estudios, las fortalezas y limitaciones, incluyendo posibles fuentes de sesgo, las implicancias de nuestra investigación, finalizando con las conclusiones y las recomendaciones. Sugerencias que debemos de tener en cuenta en la discusión: reiterarles, comparar las conclusiones propias con las de otros autores, identificar si existen errores metodológicos, alcanzar ciertas conclusiones, qué es lo nuevo que aporta mi investigación, no repetir la presentación de resultados en forma más general. Es un error que ocurre, que en la discusión repetimos la presentación de los resultados. La sección o esta sección de la discusión debe estar escrita en presente.
estos datos indican qué y por qué debe ser escrita en presente, porque los hallazgos del trabajo se consideran ya evidencia científica. También las otras consideraciones o las otras sugerencias que se debe de tener en cuenta en la discusión es que debemos identificar necesidades futuras de investigación, o sea, qué perspectivas futuras de investigación hay. Se debe especular y teorizar con imaginación y con lógica sobre los aspectos más generales de las conclusiones. Esto puede motivar el interés de otros lectores a desarrollar nuevas investigaciones. Mencionar también, eso es importante, en lugar de ocultar los resultados anómalos, dándoles una explicación lo más coherente posible o simplemente diciendo que esto es lo que se ha encontrado, aunque por el momento no se vea alguna explicación. El problema es que si tratamos de ocultar estos resultados anómalos, si nosotros no los evidenciamos, lo más probable que lo evidencie el editor o el revisor de nuestra investigación. En lo que respecta a las referencias bibliográficas, es el punto último de la elaboración del artículo original, deben insertarse en el texto ordenadas correlativamente según su aparición. O sea, debe haber una mención de las referencias bibliográficas ordenadas de manera correlativa de acuerdo a cómo han sido mencionados o cómo han ido apareciendo. Se escriben de acuerdo a no olvidar que lo que tenemos que utilizar son las normas de Vancouver para ser escritas. También es importante que el autor o los autores deben de considerar solo aquellas fuentes a las que recurrieron en la redacción del manuscrito. Como ya dijimos, se numeran consecutivamente según el orden en que se mencionen por primera vez en el texto, en números arábigos, en superíndice y entre paréntesis. Si hay más de una cita, se separan, mediante comas, pero si fueran correlativas, se menciona la primera y la última separadas por un guión. Por ejemplo, 3, 4, y si es 3, 4, 5, 6, 3-6. Si el texto consultado tiene más de 6 autores, también es importante recordar que se mencionan los 6 primeros seguidos de la abreviatura et al, que significa y otros. Acá les muestro algunos ejemplos para citar las referencias bibliográficas. Ahí tenemos artículos de revistas con DOI, artículos impresos sin DOI, artículos en internet sin DOI, artículos con más de 6 autores y así sucesivamente. Hay una serie de ejemplos para la cita de las referencias bibliográficas. Muy bien, con esto damos por terminado el proceso de redacción del artículo original y ya estamos listos para iniciar el proceso de elaboración de nuestro respectivo cartel. Muchas gracias.